Bueno, bienvenidos. Esta vez no a otro capítulo de Roberto Alejos Podcast. Este es un capítulo extraordinario por la crisis y el duelo que estamos viviendo en el país. Este es un capítulo que le vamos a dedicar a este gran problema de seguridad que estamos viviendo en Guatemala y a la tristeza que nos da el asesinato cruel de ya 10 agentes de la Policía Nacional Civil. Estamos en pleno estado de sitio, estamos apoyando la medida que tomó el presidente de la República. No se vale que no apoyemos este tipo de medidas, hace falta mucho más medidas, pero este era el mínimo que tenía que hacer el presidente de la República, decretar, ¿verdad?, el estado de sitio para apoyar a las fuerzas de seguridad que no tienen los recursos para combatir la delincuencia, que está mucho más organizada y tiene muchísimos más recursos que el Estado y que el gobierno, y eso pues es triste. Así que no se vale que no lo vea, que no lo comparta. Como siempre, si no está suscrito, suscríbase. Lo hacemos de una forma muy didáctica y tratamos de buscar para ustedes a los protagonistas, a la gente importante, y hoy no es la excepción. Tenemos el honor, el gusto del señor director de la Policía Nacional Civil, el jefe de la policía, decimos ahí en mi pueblo, que es nuestro pueblo, ¿verdad? Porque nosotros somos de Jutiapa. Aceptó venirse a tomar un cafecito, a charlar para contarnos qué es lo que está sucediendo. El título realmente es comisario, ¿verdad? Comisario general, porque es el director general de la Policía Nacional Civil. Así es. ¿Verdad? Conocido realmente como David Boteo, ¿verdad? Así es. Muy jutiapaneco el apellido, pero es David Estuardo Custodio Boteo. Así es. Es el nombre completo, paisano. ¿Cuántos años de servicio? Más de 20 años de servicio. Al día de hoy tengo 23 años de prestar mis servicios a la Policía Nacional Civil. Ha sido todo un poquito. De todo un poco. Algunos cargos en los cuales se requiere más tiempo, más compromiso y más responsabilidad, pero ahí estamos sirviendo con todo el país. ¿Verdad? La idea es cuando tenemos invitados como usted, y muchas gracias por tomarse el tiempo, porque ahorita que hay muchísimo trabajo, tiene tantas responsabilidades, sí, pero es importante que la población se entere en este caso, de quien está pagando las consecuencias de todo un sistema que no funciona, y no de ahorita, no es culpa de este gobierno, viene de años todo el tema, y no se le ha podido entrar como debe ser. Es la policía la que está pagando los platos rotos, y decirle todo, la que le toca salir a evitar que se sigan rompiendo los platos y a evitar que las cosas estén sucediendo, ¿verdad? Entonces la idea es demostrar que ha estado en todos los cargos, o sea, para llegar a ser director general, eso sí no es por cuello, no es por cargos, porque es pariente de alguien o porque es amigo de alguien, sino es toda una carrera. La ley general de la policía así nos obliga, ¿verdad? Sí, así es. Pues en mi caso no tengo un padre que haya sido policía. Prácticamente mi tiempo de servicio ha sido muy claro, de carrera, y en los cuales, pues como le decía, hay cargos sumamente importantes en los que estuve. Estuve más de 5 años en la colonia de Limón, zona 18, de la comisaría 12. Estuve en San Rafael, Alamedas, Llano Largo, zona 18. Posteriormente estuve en Dipanda por 10 años, también estuve 3 años en DEIC. Por lo tanto, posteriormente subdirector general de operaciones, director general adjunto y director general de la Policía Nacional Civil, que es el cargo que ostento en la actualidad. Muy bien, ¿verdad? Yo aquí lo que trato de demostrar que así como hay cargos donde llega el fulano o la fulana, porque son parientes de un político, también hay cargos y gracias a Dios son algunos cargos importantes, como el presidente del Banco de Guatemala, el Ministerio de Finanzas, donde sí realmente se pone gente de carrera con experiencia, o de lo contrario, pues el país estuviera peor de lo que estamos. Y la policía es un ejemplo de eso, igual que en el ejército, pues quien llega tiene toda una carrera donde tuvo que haber empezado desde la escuela, algunos desde el hall, en fin, para todo el tema. Así que, verdad, gracias por tomarse el tiempo en estos momentos de crisis. Yo quiero, en nombre de todos los que hacemos esto, ¿verdad?, los analistas políticos, la gente pública, los políticos, darle mi más sentido pésame
Muchas a la gracias. familia de la Policía Nacional Civil. Son ya 10 personas, ¿verdad? 10 agentes fallecidos. Así es, son 10 agentes los fallecidos y hay 4 que aún se encuentran internados con algunas lesiones graves, inclusive amputaciones de dedos, de sus manos, y por lo tanto estamos pendientes de ellos y lamentablemente de los heridos ya 2 fallecieron. En total, como decía usted, son 10 los agentes de Policía Nacional Civil que han sido atacados en una forma violenta, sin oportunidad. El pandillero en su forma de actuar es traicionero, actúa por la espalda y generalmente muchas muestras de dolor y de sentimiento han sido precisamente por eso, ¿no? Además de la tristeza, es de cólera, de rabia, porque es muy diferente cuando un delincuente se enfrenta con la policía, dando la cara. Pero en este caso son ataques, podría decirle yo, desleales, en los cuales pues atacar por la espalda a una persona es una forma traicionera de demostrar violencia. Ellos lo que realmente estaban tratando y lo lograron hasta cierto punto es meterle miedo a la población y miedo al gobierno, ¿verdad? Y entonces digamos que asesinar, porque esa es la palabra, ¿verdad? Asesinar policías es una forma de llamar muchísimo la atención. Sí, y precisamente parte de la filosofía criminal de las pandillas es precisamente eso. Dentro del reclutamiento de las pandillas y dentro de la organización que tiene la pandilla existe una figura que ellos le llaman chequeo. Ajá. Que este chequeo es como una persona que está en aprendizaje para ganarse un cargo, por decirle un cargo. En este caso es de homie brincado o soldado dentro de la pandilla. Porque desde el momento que usted visualiza que un pandillero tiene un número 18, o las letras que identifican a la Mara Salvatrucha como MS-13 o MS Mara Salvatrucha, es porque generalmente ya se lo ganó. ¿Y cómo se ganó ese rango, ese cargo, ese rol? Es a través de asesinar a personas. No estamos hablando de 1, ni 2, ni 3, estamos hablando de docenas de personas que detrás de un asesinato le dan una nueva misión. Esa misión es ir a entregar teléfonos, asesinar personas, ingresar droga a un centro carcelario, ingresar dinero de producto de la extorsión o de ilícitos, en este caso de narcomenudeo. Son una serie de actividades criminales que tiene que realizar un joven, un adolescente para poder ganarse el respeto. Ellos le llaman así dentro de la pandilla, ganarse el respeto dentro de la organización criminal y por ende ese número, esa letra que tienen en el cuerpo, ya identifica que por lo menos ha matado unas 10, 12 personas o más. Porque hasta que el líder de la clica le autoriza ser homie brincado es que él tiene derecho a tatuarse la letra o el número, en este caso de ambos grupos criminales. Terrible, ¿verdad? O sea que no es que cualquiera se pueda hacer el tatuaje solo porque quiere. Ese es un derecho ganado. Hay algunos tatuajes que únicamente indican que él es pandillero, por ejemplo los 3 puntos, ajá, que generalmente eso es lo que a veces se ha criticado, de que en ocasiones se dan algunos hechos, unos homicidios dentro de su mismo grupo criminal o limpieza a lo interno de un grupo de narcomenudeo o pandilla. Y por ende, esa es la vida que va a tener un pandillero, los 3 puntos que ellos se tatúan, que significa cárcel, hospital o cementerio. Entonces, eso significa, le decía, por ejemplo, en el caso de muchos de los que han aparecido embolsados y envueltos en sábana, en algunos puntos, ese es un tema de una limpieza a lo interno de los grupos criminales. Ya cuando los que han sido identificados tienen tatuajes y de que los identifican con pandilla, no estamos hablando de tatuajes artísticos, sino números y letras que identifican a una pandilla. Estamos hablando de visitas a centros carcelarios a determinado grupo criminal. Estamos hablando, por ejemplo, Sector 11, Pavoncito, Fraijanes 2, donde hay pandilleros. Entonces, hay una vinculación en la cual, pues, desde el momento que una persona se involucra en un hecho criminal, no hay que descartar que su fin de esta vida va a ser la muerte. Entonces, consideramos nosotros necesario y que precisamente en estos ataques armados habían inclusive menores de edad que con el hecho de haber matado a un policía, ellos ya van a ser homies brincados o soldados dentro de la organización criminal. Y eso es algo que quiero hacer público, que en este caso fueron policías,
Pero la inconformidad ha sido tan grande, por eso la denominación de terroristas va precisamente para eso. Porque hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, la quema del bus de Rutas Quetzal, eso creo que fue en el 2010-2011, inclusive lanzaron artefactos explosivos dentro del bus. Esos son actividades terroristas que causan miedo, terror, zozobra en la población guatemalteca. Y en este caso le correspondió a los policías porque fue una decisión del barrio 18. Pero pudo haber sido también que el hecho de haber tomado esa cárcel de Renovación 1 y sustraer a los guardias vivos a recuperar las armas de fuego, y que realmente fue un operativo exitoso en el tema de rescate de rehenes e incursión en los centros carcelarios, pudo haberse transformado también que la decisión del barrio hubiera sido no matar policías, pudo haber sido matar jueces, pudo haber sido matar fiscales del Ministerio Público, pudo haber sido que mataran a guardias como ha sucedido en otras ocasiones. En este caso fueron policías, pero también pudo haber sido que mataran ciudadanos, que le lanzaran explosivos a un bus, que le lanzaran una bomba incendiaria a un supermercado. O sea, cualquier situación o una decisión maligna, criminal de estos pandilleros pudo haber sido una decisión distinta de atacar policías. Pudo haber sido un ciudadano, un funcionario público, el dueño, el dependiente de un negocio, el piloto de un bus. O sea, hay situaciones sumamente graves en las cuales varias clicas toman represalia en contra de transportistas, en contra de dueños de negocios, de camiones repartidores de bebidas. O sea, en este momento le tocó a policías, pero pudo haber sido ciudadanos, pudieron ser sido pasajeros de bus. O sea, el terrorista no va detrás de determinado actor, sino lo que ellos quieren es causar miedo, zozobra en la población, en este caso la población guatemalteca. Claro. O sea que el tema, pues digamos que exageradamente lamentable, volvemos a insistir, la pérdida de 10 agentes, ¿verdad? Que haya todavía heridos y heridos graves, no es cualquier cosa. Al final, digamos, ellos no se enfrentan a la policía porque saben que cuando se enfrentan, al final son 3 al año, si mucho, que logran ellos matar si se enfrentan. Lo tiene que ser a traición. A traición. ¿Verdad? Generalmente este año ya llevamos varios enfrentamientos con pandilleros. Inclusive ese día de los hechos fue abatido uno de estos delincuentes portando fusiles. Todos portaban fusiles. Una logística sumamente elevada en este caso. Le puedo decir fusiles, carabinas, escopetas. O sea, estamos hablando de una logística fuerte que antes no se veía porque ellos se enfocaban directamente en el tema de la extorsión para poder incrementar sus finanzas criminales, pero le puedo decir que de un par de años atrás a la fecha se ha visto una serie de situaciones en las cuales las pandillas se apropiaron de muchos puntos de venta de droga donde antes no eran pandilleros los que la administraban. Sin embargo, ellos se apropiaron de la mayoría de puntos de venta de droga y eso les ha generado otra gran cantidad de dinero, tomando en cuenta que es un problema nacional y de salud que también es de tomar en cuenta, de que hay mucha adicción. Porque si no hubiera adicción, no hubiera esa gran disputa de territorio dentro de la ley de la oferta y la demanda se está viendo precisamente en ese mercado criminal de la droga, y por lo tanto pues es algo en el cual nos debemos enfocar, porque el financiamiento de la mayor parte de estas organizaciones criminales de pandilleros proviene de la droga. Mire, pues son 2 temas, ¿verdad? Importantísimos y que a la larga no dependen, digamos, de la Policía Nacional Civil, que es un tema sumamente importante, porque ¿por qué los centros penitenciarios? ¿Verdad? Porque ahí es donde están los jefes, los que mandan. Presos están como custodiados por el mismo Estado, desde adentro. Si no estoy mal, y corríjame si no estoy en lo correcto, ¿verdad? Pero es desde ahí adentro que ellos dirigen las operaciones de todo tipo, especialmente las extorsiones, que es uno de sus temas, sus 2 temas principales, ¿verdad? Extorsiones, que ha sido, aquí me lo contó el anterior ministro de Gobernación, que era el tema al que había que entrarle duro. Él me confesó aquí que era el sistema penitenciario y que era un tema muy difícil, que veía difícil cómo entrarle, y ahora este nuevo tema del narcomenudeo y los territorios que se han apropiado, ¿verdad? Así es. Yo le puedo decir algo muy personal, que yo no le veo por dónde controlar la criminalidad
si se sigue con ese mismo sistema penitenciario, que no solamente estamos hablando de una mala estructura de las cárceles, un hacinamiento de más del 300%, sino porque no hay un control exacto y podríamos decir disciplina a lo interno del personal del sistema penitenciario. ¿Y por qué le digo? Porque ahí no hay una jerarquía. Entonces el alcaide, un subdirector puede ser guardia con el mismo salario, o sea, únicamente es elevado en su cargo, y por lo tanto ahí no hay una disciplina interna rigurosa ni tecnología que verifique que el guardia no esté ingresando ilícitos a los centros carcelarios. Nosotros tuvimos un caso todavía, recuerdo que fue el año 2024 o inicio del 2025, en el cual se logró determinar una red precisamente de pandilleros líderes de clica que coordinaban el ingreso de menores de edad, de niñas, adolescentes, y en algunas de ellas las sacaban graves a bordo de taxis piratas a tirarlas a la calle, posterior de ser violadas toda la noche por una serie de pandilleros, un grupo grande de pandilleros. ¿Y por qué le digo esto? Porque el crimen, la nueva familia del pandillero es el mismo pandillero. Ellos dejan atrás su familia y su nueva familia es la pandilla. Sin embargo, dentro de las cárceles se ve una situación en la cual algunos de los privados de libertad que no tienen rango o cargo dentro de la pandilla se prestan dinero. Pero cuando por alguna situación u otra este pandillero ya no le puede pagar, entonces le dice: tráeme a tu hermana, tráeme a tu mamá, tráeme a tu prima, a tu hermanita, para que pague la deuda con sexo, siendo violada por una serie de delincuentes, de criminales. Y esa red fue trabajada con SBET y con el Ministerio Público, y precisamente hasta de los que están fugados son varios de los que tenían ya condena y procesos penales por haber participado en esta serie de actividades sexuales ilícitas dentro de los centros carcelarios. Pero ahí es donde uno dice, hasta los mismos guardias sacaban a las niñas graves de la cárcel, sumamente violadas, con unas vejaciones tremendas, que me imagino cómo pudo haber sido, ¿verdad? Que pasaran unas 2 o 3 noches dentro de los centros carcelarios. Y por ende, yo he dicho, en una forma, se puede decir, responsable, de que si no se toma en cuenta y no se sigue con las requisas, y no se aprovechando el tema del estado de sitio, no se militariza el interior, no estoy hablando de perimetral, porque lo perimetral no nos sirve para nada, porque inclusive las fugas y todo, que estamos muy interesados en que se esclarezca ese caso, son permitidas por los mismos guardias. ¿Cómo va a ser posible de que se fuguen 20 privados de libertad? Pues, o sea, desde el ingreso al sistema carcelario de Pavón hay portones, tiene que haber registro de quienes entran, camiones de basura, patrullas o lo que sea, vehículos particulares, pero usted ve que andan taxis piratas adentro del complejo carcelario. ¿Y quiénes son los que tienen taxis piratas? Delincuentes, criminales, extorsionistas, violadores. La mayor parte de las violaciones que se están dando en la calle es porque muchas personas, muchos usuarios, específicamente mujeres, piden el servicio de un taxi en horario a veces de la noche, horario de la mañana, y son violadas, son ultrajadas, son asesinadas inclusive en algunos lugares, y por lo tanto la seguridad perimetral no sirve, no va a minimizar en nada la criminalidad. Tiene que haber una incursión directa, intervención del Estado como tal. No estoy hablando de la policía ni solo del ejército, porque también el sistema de seguridad y justicia tiene que involucrarse, porque detrás de un aislamiento vienen los recursos legales para que se retorne nuevamente a través de una exhibición personal, argumentando vejámenes y que fue asignado a otro centro que no le corresponde, como lo dictó el juez que le dictó condena. Entonces tenemos que estar claro en esta serie de situaciones para poder bajar la criminalidad, y si no se interviene en las cárceles, yo le puedo garantizar y le puedo decir con la experiencia que tengo que desde 2010 he visto precisamente lo mismo. La seguridad perimetral es algo que no sirve. Muchos de los artículos de ley actuales no están acorde al nivel de criminalidad. Inclusive la ley de aceptación de cargos está para proteger al delincuente.
El objetivo real era de apoyar a aquellas personas, ciudadanos que habían tenido en su hecho de tránsito o situaciones de delitos menores en los cuales se pudiera apoyar para que no sufriera una vejación en las cárceles. Pero generalmente todos los detenidos que tiene la Policía Nacional Civil, todos, 100%, son beneficiados con esta ley de aceptación de cargos. Lo que quiere decir es de que el delincuente no aporta ningún insumo en materia de investigación criminal para poder desarticular toda la organización criminal, únicamente acepta los cargos y va para afuera, nuevamente a delinquir. Y es un círculo vicioso del cual el pueblo de Guatemala en muchos lugares está tomando la justicia por sus manos. Los linchamientos no son al azar. El linchamiento y la justicia por mano propia es porque el mismo ciudadano a veces se encuentra frustrado de haber denunciado un delito y que a los 2-3 días este delincuente ande nuevamente en las calles y le vaya a decir: me denunciaste, te voy a matar a tu familia. Eso ocasiona de que mucho ciudadano esté frustrado y agarre la justicia propia. Y le digo, hemos tenido inclusive quema de sedes policiales. Nos han quemado las patrullas porque la gente a veces no confía y dice: ya, ¿para qué? Ya va a andar ya mañana va a andar afuera. Pero eso no lo determinamos nosotros, eso lo va a determinar un juez. Sin embargo, la emprenden contra la policía y por eso es de que nosotros a veces salimos afectados por cuestiones que no nos corresponde, que no es de nuestra competencia. Mire, excelente el resumen. De ese resumen que usted me hizo vamos a ir desglosando algunos temas que son sumamente importantes, porque el tema número 1 es, digamos, la responsabilidad de la Policía Nacional Civil, que en este caso, por ejemplo, la policía no tiene, hasta donde yo entiendo por lo que usted está diciendo, absolutamente nada que ver con la administración de un centro penitenciario, ¿verdad? Aún tenemos algunas cárceles públicas, porque así se le denominaba antes. Vamos a leer Jalapa, alguna que todavía está bajo nuestra competencia en otros departamentos que las tiene la policía, pero generalmente centros carcelarios como tal únicamente están a cargo del sistema penitenciario. Ellos tienen su propio director, tienen su propia organización dentro del sistema penitenciario y el apoyo que les damos es a requerimiento de ellos. Cuando ellos lo soliciten y ya cuando ya está ardiendo la casa. Así es. ¿Verdad? Pero digamos, sistema penitenciario, la policía penitenciaria, ¿verdad? No tienen entrenamiento, no tienen, no son realmente una institución que tiene que pasar con un proceso como pasa un agente de policía que tiene que entrar a una escuela, una academia, ser entrenado, graduarse, una jerarquía de mando, los ascensos, como usted que pudo llegar a donde llegó después de tantos años, lo que sucede en el ejército. En el sistema penitenciario no, ¿verdad? No, y por eso es de que se ha hablado tanto de una cárcel de máxima seguridad. Estamos hablando de que necesitamos aislar por lo menos 3.200 pandilleros. Estamos hablando de 3.200 pandilleros que urge aislar para que sí la población guatemalteca empiece a sentir y la percepción de seguridad sea grande. Porque yo le puedo decir, ahorita secuestraron o retuvieron a 44 guardias. Pero ¿qué nos garantiza que mañana o hoy mismo no pueda suceder lo mismo y nos toque volver a un ciclo que yo, como le digo, vengo viendo desde el año 2010? Toma de aparentemente los rehenes. Grabar un video donde dice: mire, señor ministro, señor director del sistema penitenciario, quien sea, por favor negocie con ellos, cumpla con sus peticiones, porque si no nos van a matar, nosotros tenemos familia. Eso es repetitivo. Después de eso, ¿qué viene? Que si se acepta o no negociar con ellos, y se generan 2 escenarios. Aceptar la negociación y que los guardias se entreguen, que todo retorne con paz y amor. Y el otro escenario, el escenario B, el más crítico, es el que se toma ahorita. Incursionar y no permitir ningún tipo de negociación, porque no se va a negociar con criminales. En otros países nos hemos dado cuenta de que el guardia penitenciario tiene un cierto resguardo total de su identidad. ¿Por qué? Porque él expone su familia, se expone él mismo. Y situaciones como esas son las que vienen
a debilitar a la institución, y por eso le decía de que yo en lo personal no le miro por dónde con el sistema carcelario que se tiene en la actualidad, porque el guardia también tiene miedo de las represalias que puedan tomar los pandilleros si no se les ingresa un teléfono, si no se les ingresa dinero, si no se les ingresa mujeres, si no se les ingresa niñas para que sean violadas, o sea... Terrible se lo está contando. Situaciones como tal, porque realmente otras cárceles el guardia no tiene una presencia personal con los guardias, con los privados de libertad, y por ende eso es lo que viene también a afectar la moral de muchos de los guardias del sistema penitenciario, que no existen condiciones de seguridad para ellos. Mire, precisamente, qué bueno, ¿verdad? Eso, me encanta estos programas porque yo aprendo mucho. Precisamente eso me preguntaban en un medio de comunicación que hacía una entrevista, decía, es que el guardia no puede entrar desde tal sector. Le digo, es que así debería de ser, que el guardia no debería poder entrar. El problema es que ahí adentro no deberían de tener acceso a nada. A nada. Una prisión de alta seguridad no tiene que tener ni siquiera un enchufe, hasta la luz es indirecta para no poder conectar nada por ahí. Sí. El mínimo de alumbrado, su sanitario, y no tener acceso a nada y no tiene por qué entrar. Las puertas eléctricas para que nadie entre, la comida entra por otro lado, salen a un comedor, vuelven a entrar. Las normas internacionales hablan de 1 hora de sol nada más. Pero entonces ellos se sienten más seguros allá adentro y desde adentro dan las órdenes. Y por eso le digo de que a veces se puede decir como una burla de que se incremente la seguridad perimetral en un centro carcelario si adentro siguen extorsionando. Le digo, en el caso, me decía a un diputado en una ocasión, ¿cuántos policías necesitaba yo para poder prácticamente erradicar las extorsiones de raíz? Y le decía, a mí me puede dar 100,000 policías en este momento y no voy a poder evitar que se sigan dando las extorsiones. Es cierto, voy a tener más cobertura y voy a poder limitar otra serie de delitos, los homicidios, los ataques, los asaltos, porque va a haber mayor cobertura. Pero para la extorsión, ¿qué se necesita? Una cárcel sin seguridad interna, donde tengan teléfonos y sea un call center, que únicamente el privado de libertad necesite un teléfono y unos 10 chips para llamarle a diferentes personas, a diferentes empresas, llamar a una persona, amenazarla y decirle, mira, te voy a matar porque yo soy el Happy, el Smiley o quien sea. Y la persona dice, sí, te voy a pagar. Va, espérate, ahorita te voy a llamar. Le llama a una persona en Petén, a otro en Jalapa, a uno en Santa Rosa y le dice, mira, ¿tenés número de cuenta de Banrural? Sí, apóyame, ahorita te van a depositar. Viene la persona y le dice, agarra un lapicero y este número de cuenta y anda a depositarlo ahorita. Te estoy controlando y si denuncias a la policía te voy a ir a matar. Entonces, ¿quiénes son los actores en la extorsión más importantes? Sistema penitenciario, porque no hay control y hay teléfonos en los cuales hay señal telefónica en el centro carcelario y está colaborando para que se den este tipo de situaciones. Se necesita el extorsionista, un teléfono, que haya señal telefónica y de internet dentro de las cárceles. Se necesita tener colaboradores afuera que van a recibir el pago de la extorsión. Y sencillo, ya se consumó el delito. No necesitan exponerse porque están recibiendo un depósito. Esta persona que recibió el depósito va a hacer un redepósito a los familiares del reo, del privado de libertad que llamó. Y sencillo, no hay una flagrancia como tal para que el policía pueda intervenir de inmediato. Se necesita de un proceso de investigación criminal. Entonces estamos hablando de que... O sea, si no cambiamos el sistema penitenciario y la gente... Bueno, entonces se siente... Vuelvo a repetirlo porque ya lo habíamos hablado aquí en otro programa. Ellos allá adentro se sienten hasta más protegidos, tienen mejor seguridad, sus 3 tiempos de comida, su teléfono, y la visita les llega el tema o les deposita. Bueno, hoy la banca virtual, mueven la plata desde ahí, tienen todas sus comodidades. Y allá adentro la policía no tiene ingreso, no manda, no dirige. Es el sistema penitenciario, que es una institución totalmente aparte. Con guardias que no tienen entrenamiento y que además, aunque lo tuvieran, no tienen medidas de seguridad, les matan a la familia. Es terrible el tema. Yo le puedo decir que solo para que las personas tengan un ejemplo de cómo
funciona un centro carcelario específicamente de cumplimiento de condena, les puedo decir que, por ejemplo, en la granja de Pavón, y eso sucede casi en todos los centros carcelarios, existe un área comercial. En Pavón existe un lugar que le llama la Sexta Avenida. Ajá. Esa Sexta Avenida es un callejón que conduce a los sectores. Ahí usted encuentra, creo que hasta caja rural, encuentra carnicerías, encuentra barberías, encuentra pizzerías, encuentra para asados, parrilladas. O sea, es un comercio normal. Es una ciudad total con un comercio total. Es un comercio y total. Y ahí todo el mando está en el sistema penitenciario. Sí, hay granjas de cerdos, hay granjas de gallinas. Inclusive hay una droga que se maneja a lo interno de los centros carcelarios que le llaman droga del pollo, que es un tipo de estiércol de gallina que se mezcla con la basura del crack y marihuana. Esos le denominan pollitos o pollos, que es una droga que venden como a 10 quetzales, es lo mínimo. Pero muchos de los reos que mueren en los centros carcelarios mueren por paro cardiorrespiratorio y una destrucción total de la grasa corporal del cuerpo. Ellos mueren flacos en su totalidad porque se vuelven adictos a esta droga que es tan dañina. Y es producida ahí mismo. Y es producida ahí mismo, y la señal más clara es que tienen granja de pollos. Ajá. Y por eso le denominan pollitos, porque es producida también con estiércol seco de gallina. Entonces es terrible el sistema. Entonces, digamos, le vamos a contestar al diputado. Fíjense que le vamos a contestar al diputado. Estamos hablando, en la actualidad, si no estoy mal, estamos hablando de 43.500 más o menos agentes de la policía. Pero esos agentes, y usted corríjame si estoy equivocado, en 3 turnos. En 3 turnos. Porque tienen que tener unos de vacaciones o de descanso y los otros 2 si están 24 por 24, depende. O sea que tiene en la calle alrededor de 12.000 agentes, ¿verdad? Puede ser menos, porque hay que tomar en cuenta que no todos los policías son uniformados. Son 9 subdirecciones, por ejemplo, subdirección antinarcótica, investigación criminal, tenemos a prevención del delito, la DPPS que le da seguridad, solo ahí tenemos como 1.900 policías que le dan seguridad a funcionarios y a otras instituciones. Entonces estamos hablando de una cantidad mínima de policías, y sobre eso se nos vienen requerimientos de otras instituciones, por ejemplo, para el tema de desalojos. Hay veces que nos piden hasta 2.500, 3.000 policías para un desalojo. Entonces, ¿de dónde tengo que sacar el personal? De las comisarías. Tengo que dejar cerradas algunas subestaciones para darle cumplimiento a esa orden de juez para el desalojo, porque si no, hay veces que viene con amenaza del no cumplimiento, que se va a actuar en contra de las personas responsables de no darle cumplimiento a la orden judicial. Tenemos allanamientos que son muy buenas, yo lo veo como una fortaleza, es un trabajo interinstitucional con el Ministerio Público. El tema de las capturas, los allanamientos, los operativos en las calles, que sí nos interesan porque es un tema para poder bajar la incidencia criminal, pero le digo, diariamente la policía apoya al sistema penitenciario con sus vehículos, con sus patrullas, con su personal. En el traslado. Que ese turno se convierte de 5 de la mañana hasta las 18 horas, porque cuando usted generalmente traslada a un privado de libertad a una carceleta de la torre de tribunales o en los diferentes juzgados a nivel nacional, su audiencia a veces tarda o porque a veces surgen otros inconvenientes en el área judicial, y prácticamente esa patrulla y el personal queda sin ninguna función de seguridad todo el día. De igual forma, algunas citaciones, otros temas judiciales, traslados de PGN. Entonces hay bastante insuficiencia de personal por a veces actividades ajenas que nos cae a nosotros y que debemos apoyar. Nosotros siempre hemos dicho de que la Policía Nacional Civil, al final de cuentas, apoya a muchas instituciones y nosotros estamos de acuerdo totalmente en apoyar, pero también cada institución debe de tener su planificación, comprar sus buses, comprar sus microbuses, tener sus propios recursos, pero al final de cuentas... Su propio personal. Sí, su propio personal. Pues estamos hablando, mire, hacíamos cuentas de 11,000 y pico por turno, pero si le quita 1,000 y pico cuidando funcionarios, si le quita al personal que le pide el sistema penitenciario para trasladar a tribunales a la gente, si le quita los eventos públicos, juegan cremas contra rojos, hay que ir a cubrir el evento. Así es. Porque el estadio no tiene su propia seguridad, que la debería tener con esa plata que tiene la CDAG, el Comité Olímpico, todos tendrían de sobra para tener medidas de seguridad.
más si va a hacer un allanamiento ya perdió 3,000 en ese tema, perdón, un desalojo, que es Sí. donde tiene que tener allanamientos, donde es un mandato, ¿verdad? Bueno, solo en el Congreso hay como 100 agentes en total cuidando los alrededores, en fin, o sea, y según las cuentas son como 12,000 mareros mínimo. Sí, yo le decía de que en ocasiones tenemos que cerrar las subestaciones, Ajá. porque no nos damos abasto de poder cubrir todas las actividades policiales que se generan. Precisamente, por ejemplo, ahorita se nos viene la caravana del zorro, se nos viene el tema de Semana Santa. Sí. Entonces, además yo por eso agradezco a todos los compañeros policías, porque la mayoría están 11 días trabajando por 5 de descanso. Y es un tema de sacrificio. Yo agradezco que muchos de ellos pues hacen su máximo esfuerzo. Los horarios que nosotros trabajamos es de 8 horas de turno, 8 de descanso, pero en la realidad no se cumple. Muchos de ellos trabajan 11, 12 horas de corrido, porque no tenemos demasiadas actividades policiales, más en los departamentos también donde hay mucho requerimiento. Y hay subestaciones que solo tienen 2 o 3 agentes por cada turno. Imagínense. Yo le voy a contar, una vez me pasé un alto, le estoy hablando hace poquito, y me pararon 2 agentes de la policía. Y cuando me pararon fue, mire, no lo paran para poner una multa en el bolsillo, sino porque usted pudo haber perdido la vida aquí. Nosotros mismos veníamos, ojalá vean el programa y se van a acordar ellos, veníamos deprisa y nosotros mismos lo pudimos haber chocado porque usted se pasó el alto, ¿verdad? Sí. Él me reconoció y me dijo, pero váyase, porque no puedo perder el tiempo y tengo 15 días de turno, ¿verdad? Usted que tiene cuello, dígales que nos ayuden con los turnos, que no sé qué, y se volvió una conversación entre ellos y un montón de consejos que me dieron, ¿verdad? Pero ni hablar de salarios, de prestaciones, de nada. Yo cuando fui presidente del Congreso me opuse a dar a conocer los salarios de los empleados del Congreso, porque igual, hasta las familias de los policías se vuelven motivo de extorsión, ¿verdad? Sí. Yo le decía a alguien, le vamos a dar apoyo como país, como Estado, a las familias de esos agentes, pues es obligación, ¿verdad? Hay un sistema que lo permite. Pues no digan cuánto, porque al día siguiente los hijos, los parientes de ellos van a estar siendo extorsionados y no va ni quien nos proteja, solo con el miedo de ese tema, ¿verdad? Sí. La diferencia entre armas, entre policía, y la gente cree que la policía tiene responsabilidad dentro de las cárceles, que es donde realmente está saliendo el tema de la violencia. De ahí salen las órdenes para la extorsión. Mire, yo no quiero meterme temas políticos o de otros países, pero yo le puedo decir que nuestro país vecino, en su momento, en 2 días, creo que fue del 24 al 25 de marzo del año 2022, tuvo un reporte de violencia de 87 personas fallecidas, inclusive policías que fueron asesinados y algunos que fueron delincuentes que fueron abatidos por la policía, y de eso se derivó el estado de excepción que tienen en la actualidad. Pero le digo, hay niveles de violencia sumamente extremos y ellos en 3 días tuvieron 87 homicidios para tomar una decisión de Estado. Estamos hablando de Estado, no de gobierno, porque realmente el sistema de seguridad y justicia, sabemos de que hay algunas instituciones que son autónomas, en el caso nuestro, por ejemplo, el organismo judicial, el Ministerio Público, pero nosotros como policía no podemos trabajar sin ellos, tenemos que trabajar en conjunto. La estrategia de seguridad que tomaron, por ejemplo, los vecinos países ha sido Fuerzas Armadas, Ejército y Policía, Ministerio Público, Congreso, organismo judicial, y los éxitos se notan, pero es porque hay una responsabilidad de Estado. Estamos hablando de que también las otras instituciones se comprometen para velar por el ciudadano. O sea, en este caso yo a veces he dicho de que la policía está sola, pero es porque al final de cuentas nosotros no podemos trabajar solos, tenemos que trabajar con otras instituciones, de la mano con el Ministerio Público, hasta a través de sus diferentes fiscalías, y cuando el trabajo se hace en conjunto, el éxito es notorio. Por ejemplo, las capturas se maximizan. Hay algunos hechos que no se requiere de que la policía actúe en flagrancia, porque por ejemplo la extorsión, muchos de los casos, un 80% se da mediante transacciones bancarias. Ajá. Entonces se necesita de un proceso de investigación de 3 o más meses para poder ser esclarecido. Entonces el trabajo tiene que ser de Estado. Algunos hemos sido estafados con eso de que ahora intervienen los WhatsApp y le piden, te vendo dólares y no sé qué y todo.
ni arrancar el proceso porque no sirve de nada. Van unos Sí. tribunales, lo llaman, lo investigan, ven y al final no se llega a nada. El banco no se hace responsable de haber abierto la cuenta bancaria con papeles falsos. Un problema. Sí, inclusive, por ejemplo, le decía yo el sistema penitenciario, porque generalmente las cárceles del país son el call center a nivel nacional para poder coordinar actividades criminales y coordinar las extorsiones. En el vecino país, por ejemplo, las multas son de $900,000 para aquella empresa que brinde señal telefónica dentro de los centros carcelarios. Pero es porque hay un compromiso real de poder apoyar los temas de seguridad. Y un país seguro atrae la economía, atrae el comercio, el turismo. O sea, el desarrollo es muy bueno a partir de que se tenga buena seguridad en el país. Eso hablábamos aquí precisamente esta semana pasada con el presidente del Banco de Guatemala, donde él decía, nuestra moneda, nuestro sistema financiero es estable y por eso somos BB Plus, dijo el presidente de la República en su informe. Pero nunca vamos a hacer si los servicios mínimos de salud y seguridad y carretera e infraestructura no se dan. Nadie quiere venir a invertir a un país que no es seguro. Ahorita con esto que pasó, ¿verdad? Solo yo conozco como 4 o 5 empresas que suspendieron sus viajes, una iglesia de unos amigos, porque causa terror el tema de que hayan asesinado a 10 policías, que haya habido necesidad de un estado de sitio. Y ahora me quedo con el tema de si no le entramos a las cárceles aprovechando el estado de sitio, no va a servir de nada. Nada va a cambiar. Yo le puedo asegurar que 3 de los privados de libertad que estaban en Fraijanes 2 fueron los que nos ocasionaron esos grandes enfrentamientos armados, muerte y, como usted bien lo decía, esa grave imagen para el país. 3 pandilleros. 3 pandilleros. Son los que nos ocasionaron ese gran, mega problema de seguridad para el país. Entonces, ¿cuál es el origen del problema? Sistema penitenciario. ¿Y en dónde recae? En la policía, en el gobierno. Pero entonces, si el enfoque no va dirigido a lo interno del sistema penitenciario, yo siento que ninguna estrategia de seguridad va a funcionar. Bueno, yo no soy ningún experto ni nada por decirlo, pero aprovechando el estado del sitio habría que militarizar. Hay que sacar a todos los guardias penitenciarios que no pueden hacer absolutamente nada. Militarizar eso, estoy pensando en voz alta. Pero digamos, nos encontramos ante una Policía Nacional Civil que tiene algún tiempo estarse profesionalizando. Un cambio es lo que estamos viendo en usted, es producto de una carrera, ¿verdad? El entrenamiento, la escuela, pero digamos, si el Ministerio de Finanzas no suelta la plata, yo tengo algunos casos que le dan servicio a la policía y me dice, ya no se lo damos porque no nos pagan. Y no es la policía la que paga, es el Ministerio de Finanzas, por darle un ejemplo. Sí, miren, en este caso hemos sido como el cangrejo, que están dentro de una cubeta y no dejan subir a otro. ¿Y por qué le digo esto? Se han subido eventos de compra de vehículos, de armas de fuego, chalecos, uniformes, y siempre se ha dado ese problema de que viene otra empresa que quedó inconforme y bota el evento de compra y se queda el dinero, se pierde el dinero, se pierde el poder equipar a la policía, y por eso el nuevo señor ministro de Gobernación, consciente de la problemática, indicó de que las compras de vehículos, logística y armamento se iba a hacer, en este caso de país a país, con la finalidad de evitar la burocracia y evitar que todas estas compras pues queden sin efecto. Nosotros consideramos necesario que si la Policía Nacional Civil en este año no se dota de los recursos como tecnología, las bodycam es un tema de ley, pero es importante para poder fiscalizar el buen trabajo y también el mal trabajo del policía, porque todos sabemos de que hasta entre hermanos hay un hermano que a veces sale malo, o por decir un familiar. Pero en este caso, pues siempre hay personas policías que pueden abusar de su cargo, de su puesto. Y para eso es que las bodycams van a ser necesarias para poder también fiscalizar el buen trabajo y el mal trabajo. Si no tenemos patrullas en este 2026, podríamos caer en una crisis institucional de movilidad. Hay que tomar en cuenta que aproximadamente en el mes de junio, julio, creo, se va a graduar otra promoción de 3.200 agentes de policía, en los cuales pues se les tiene que dotar de recursos, de uniformes, botas, chalecos, armas de fuego. Entonces, por ende, el ministro indicó de que si van a haber motos
el policía que anda en moto tiene que cargar su radio portátil. Hay que comprar radios, eso ya se está en este tema viendo con el BCIE. Y también el tema de las patrullas, que va a ser sumamente importante poder dotar de municiones, armas largas, que tenemos también una carencia, que no se han comprado durante años, armas largas para la policía. Todos salieron todos con armas largas. Todos cargaban fusiles, entonces necesitamos comprar fusiles, comprar municiones y sobre todo también comprar vehículos, patrullas pick-up, automóviles. Tuvieron armas largas adentro de presidios cuando tomaron las cárceles. Sí, no, inclusive en las requisas, recuerdo que la última en la que yo fui al sector 11, tenían creo que 2 o 3 armas de fuego los pandilleros, que aparentemente habían sido utilizadas en hechos criminales y que posterior a un hecho armado en la calle, las retornan a los centros carcelarios, o inclusive hay información privilegiada que se tiene, que los mismos privados de libertad salen a matar con un permiso especial ilícito de alguna autoridad penitenciaria, regresa a un centro carcelario y ¿quién va a poder después investigarlo? Culpar a un privado de libertad que digan fue el que salió a matar y regresó? Se mira como algo ilógico, pero en nuestro caso es lógico, por las mismas condiciones carcelarias que se dan de falta de seguridad y de todo tipo de irrespeto a la disciplina y a la responsabilidad social. Digamos, en términos generales, que es lo que hemos hablado ahorita, el sistema penitenciario, el meollo del asunto. Así ¿verdad? es. De ahí sale la información, de ahí salen las órdenes, ahí manejan el dinero, manejan las cuentas bancarias, de ahí mismo salen a cometer los hechos ilegales y los asesinatos y regresan. Ahí protegemos a los mareros que más mandan, porque no corren peligro que los maten allá adentro como correrían peligro afuera. Y la policía, a la que la gente acostumbra echar la culpa, no tiene vela en ese entierro, no tiene absolutamente nada. Ustedes solo están en el área perimetral y si se los piden. Así es. Todo se ha hecho en base a requerimiento, porque hay que tomar en cuenta que ellos tienen un director, al cual el nuevo director del sistema penitenciario, pues nosotros hemos sido anuentes a colaborar con todo para apoyarle, porque sabemos que pueden pasar 10, 15 directores y puede tener mucha voluntad de trabajo, pero realmente enfrentarse a un monstruo de peligro, de violencia, de amenazas a su familia y todo, prácticamente se encuentra con las manos atadas, porque como le decía, no hay un centro carcelario que garantice que el conteo que se haga diariamente sea un conteo real, porque el mismo vocero o jefe de sector sale y dice completos. Y no hay cómo verificar. Sí, solo tengo uno ahí en la clínica, tengo uno en el hospital, pero ahí todos completos. Y el guardia solo llega a tomar nota, sin saber si el estado de fuerza está completo. Está completo. No Entonces, nada nos garantiza que los centros carcelarios tengan en la actualidad su estado de fuerza completo, que estén completos, que no hayan usurpadores de identidad, porque ha pasado que están completo el número, pero el pandillero no está, sino que dejó a alguien suplantándolo. Dejó a alguien de la clica que se está ganando el ascenso. Sí, que está saliendo a matar y dentro de 15 días regresa y el que vino de visita y lo reemplazó sale normal y este sicario salió a matar a saber cuántas personas. Entonces es un tema de nunca acabar. Yo a veces he dicho de que es bastante frustrante, no solo para nosotros como policía, porque en muchas de las ocasiones se responsabiliza a la policía de la falta de seguridad y hay que tomar en cuenta que el origen del mal está dentro de las cárceles. Esa es la noticia. Ese es el nombre de este podcast. El origen realmente de la inseguridad del país viene del sistema adentro de las cárceles. Sí, y quiero dejar claro también que los guardias a veces, le puedo decir en ocasiones, no les queda de otra. Porque como le decía, ellos tienen que interactuar con este peligroso pandillero para entrarles a dejar la alimentación, para hacer el conteo. Ellos entran sin un gorro pasamontañas que no deberían ni de entrar, mucho menos. Entonces, hasta que no se evite el contacto físico del guardia con el privado de libertad, él se va a exponer siempre y puede ser víctima de estos delincuentes o su familia. Y el acceso a nada. El acceso a nada, pues, o sea... Y las visitas donde no haya contacto, como en otras cárceles. O sea, el tema es bien complicado. Hablemos porque ya esto me dejó muy preocupante, pero hablemos de qué pasó ahorita. 3 centros penitenciarios se levantan al mismo tiempo. Así es. ¿Verdad?
Y ahí cuando se levantan, le prenden fuego y todo, entonces ahora ahí se llaman a la policía a pedir ayuda. Así es. Así fue ahorita. Habían 44 guardias del sistema penitenciario y su equipo, armas de fuego, que habían sido tomadas como rehenes y que inclusive en el sector 11 del preventivo zona 18, donde se encuentra la última línea del barrio 18, lo ataron de las manos al portón y dijeron que si se incursionaba la policía, iban a matar al director y a los guardias que tenían retenidos. Por lo tanto, la intervención, como le digo, de la policía y del ejército fue muy puntual. No tuvimos bajas. Se rescataron a los 44 guardias y por lo tanto para nosotros fue exitoso. Lo lamentable fue lo que sucedió posterior, que como digo, en este caso fueron compañeros policías, pero pudieron ser también otros actores, otros funcionarios. Al final, digamos que bueno, pudo haber sido... Fue grave el tema, fue una catástrofe y realmente estamos de luto y vuelvo a insistir en el tema, pero el tema pudo haber sido peor, al irse contra civiles, contra transporte urbano, contra... Y ya lo han hecho. Yo como le decía, en Fraijanes, en años anteriores hubieron incendios de buses con pasajeros adentro. En la calzada Roosevelt, una de las clicas más peligrosas, la Little Psycho Criminal de la zona 6 de Misco y la Florida, quemó otro bus. Fueron como 2 buses, quemaron unos buses estacionados, inclusive hubieron más de 50 personas, creo yo, 30 personas que resultaron lesionadas con arma de fuego. Sabemos de aquel tema de la famosa, la paquetona que le decían también, que entró a dejar una bomba incendiaria a un bus de la ruta 32. Sí. Entonces, son temas que ahorita fueron policías, pero si la decisión del líder de la pandilla o el coordinador hubieran sido civiles, hubieran quemado buses con pasajeros adentro, matando a niños y todo. Entonces el escenario pudo haber sido diferente, no necesariamente policías, y hay que tomar en cuenta el nivel de peligrosidad con la que cuentan estos pandilleros y por lo tanto la cárcel de alta seguridad con cero incorporación a las áreas de cárcel de los guardias va a ser determinante. Cero comunicación, que no haya señal telefónica en esa cárcel, va a ser determinante. Y contacto, tiene que tener cero contacto, si estamos hablando de alta seguridad, no solo con los guardias, sino con la población, con sus familias, porque son los que le llevan todo. Sí, inclusive en el año 2022, nosotros como Policía Nacional Civil y otras instituciones hicimos la coordinación para el aislamiento en Fraijanes 2 de 77 privados de libertad, de la primera y segunda línea de la rueda del barrio 18. Estábamos hablando de Fraijanes 2 y sector 11 del preventivo de la zona 18. Pero, ¿qué sucedió? Que para nosotros 77 era la máxima capacidad que tenía que tener esta cárcel. Ajá. Pero en la actualidad creo que tiene más de 300. O sea, estamos hablando de un hacinamiento bárbaro. Y por lo tanto, durante estas personas estuvieron como 15 días sin visita. Las extorsiones bajaron, los asesinatos bajaron porque no había quien diera una orden directa hacia las calles. Entonces, aquí no estamos probando una bebida diferente. Ya sabemos que la limonada se hace con azúcar, con agua y con limón. Y no podemos estar pidiendo análisis. Los análisis yo creo que ya todo el mundo lo sabe, desde el ciudadano. Y todo el sistema de seguridad y justicia a nivel nacional. Entonces ya no necesitamos como experimentos, sino tenemos que intervenir el sistema penitenciario. Entonces, en esta ocasión, toman las 3 cárceles, hacen el llamado a la policía, la orden es a rescatar a los rehenes sin que haya ningún fallecido, ningún asesinato, se realiza con éxito el operativo, ¿verdad? Inmediatamente el presidente decreta el estado de sitio, el Congreso se tarda toda una tarde peleándose entre ellos por otros temas, pero lo ratifican y aparentemente ahí está la calma y claro que va a estar la calma porque el tema viene de adentro. Así es. Ahora, hay que hacer un llamado porque yo estoy oyendo a otras instituciones del Estado. Por ejemplo, voy a insistir en la ley de aceptación de cargos. La hemos criticado mucho aquí, ¿verdad? Y ahora usted me da la razón, ¿verdad? Porque la gente que lo agarra con un arma, llega al tribunal, dice, sí, yo soy culpable de tener un arma ilegalmente, y al final paga una multa y se va. Sí, y generalmente le puedo decir de que las armas que son incautadas a pandilleros,
al hacerle la prueba balística en el INASIF, y por eso yo siempre he dicho de que antes de que se dé esta aceptación de cargo deberían de esperar el resultado del arma incautada, de la prueba balística. Porque a veces, ¿de qué me sirve a mí que me den el resultado de que la prueba balística se habían generado 5 homicidios antes de la captura de esta persona? Ya va a costar ubicarla porque ya se fue con una medida y el pandillero se cambia constantemente de lugar hasta de municipio, de departamento, y es bien difícil de ubicar por ello. Entonces, al menos que se esperara, está bien que se le dé la ley de aceptación de cargos, ese beneficio, pero que antes de dejarlo a libertad, siquiera esperen el resultado del arma, de la prueba balística que se realice en el NASIF, porque posiblemente sea un asesino serial. Y ya se fue porque ya se fue y nunca lo vamos a volver a encontrar. Inclusive yo hablaba con el ministro de la Defensa y el ministro decía, urge una ley para que podamos deshacernos de las armas que se recogen y están ahí en el INASIF guardadas y se vuelve una carga vigilarlas, y a lo mejor salen a cometer actos, regresan, ese tema. Sí. ¿Verdad? Entonces, a mí me gusta más y no porque sea aprobada en mi época, pero el colaborador eficaz. Sí. Ese por lo menos hubiera dicho quién le vendió el arma, quién lo mandó a hacer algo. Algo hubiera tenido que dar a cambio. Por lo menos tenía que haber aportado algún insumo de investigación criminal para poder saber de toda su estructura, de toda su clica. Pero en este caso, como le decía, solo se acepta los cargos, se va. Al momento de regresar el análisis, el resultado del análisis balístico, aparece que está vinculado a 5, 6 o 8 homicidios. Yo de repente ya no lo voy a ubicar, o durante lo ubico mata a saber a cuántas personas más. Entonces, le digo, son temas sumamente complicados y para nosotros, ahí regresando a lo de la intervención en los centros carcelarios, para nosotros fue un éxito ese operativo. ¿Y por qué lo digo con propiedad? Todos sabemos que han habido directores de la Policía Nacional Civil, inclusive ministros, que han estado con grandes procesos legales y de violaciones a los derechos humanos por intervenir las cárceles y tratar de agarrar el orden y el control de las cárceles. Inclusive directores que han sido condenados, perseguidos por instituciones de derechos humanos por intervenir un centro carcelario, y que en este momento se haya incursionado, se haya recuperado las armas, se haya rescatado con vida a los guardias, para nosotros fue un éxito, porque no tenemos, por decirle, una persecución penal contra nosotros. Así es. ¿Verdad? Bueno, realmente yo quiero amarrar esta operación exitosa al estado de sitio del presidente que estamos apoyando, a nuestro pesar, y más que pesar, a la cólera que da que estos asesinos hayan tomado este tipo de venganza, pero además no es venganza sino para meter el miedo, ¿verdad? Sí. El estado de sitio, hay una unión entre el ejército y la policía. El ejército toma más el mando que en el tema, pero lo que se puede agarrar es poco, porque las órdenes siguen llegando de adentro. Sí, y por eso decía, de nada sirve tomar las cárceles perimetralmente. A mí no me sirve en lo personal como policía para nada. Me serviría que por lo menos el ejército estuviera en las áreas de ingreso y egreso, de encomiendas que las dejan pasar. Ahorita mínimo debería estar prohibida las visitas. Sí, por lo menos. Pero yo le puedo, no sé, no me quiero atrever a decirlo, pero yo pienso que visitas van a haber. Claro. Ilegalmente. Entonces, por lo menos deberían de estar en las áreas de ingreso y egreso de los centros carcelarios, para que el personal del ejército y la policía también, inclusive, documenten y registren a todo el que entra y sale. Qué lamentable sería de que hubiera una fuga en estos días. O sea, y la policía y el ejército únicamente haciendo su recorrido perimetral. O sea, claro, es un tema sumamente complicado. Mire, señor director, ahorita con el terrible asesinato de esa gente, la policía ha venido profesionalizándose, ¿verdad? Lamentablemente en otros temas como el cangrejo, ¿verdad? Porque mientras más profesional, más ayuda le piden la PGN, el organismo judicial, el MP, los funcionarios y hasta particulares cuando tienen problemas y el tribunal les asigna que nos cuide, en fin. Todo, en ese tema, la falta de vehículos, la falta de armas, pero la imagen del policía, y con esto
y quiero decirlo, va subiendo. ¿Sintió ese apoyo de la población ahorita que sufrieron este problema de los asesinatos? Sí, mire, como lo decía el señor ministro, las lágrimas y el dolor que ha tenido la policía, no, además de tristeza, porque son compañeros y hay una familia detrás de cada uno de nosotros, es de cólera, porque fue una forma cruel, salvaje y una forma, como le puedo decir, al descuido de estos compañeros policías, porque la Policía Nacional Civil se ha ido profesionalizando, pero las muestras de la ciudadanía guatemalteca, me llamaron varios comisarios, me decían, mire, en todos los pueblos donde fueron enterrados los compañeros policías, porque habían de diferentes lugares, casi el pueblo completo abarrotó las honras funerarias, el entierro de los compañeros, en los cuales, inclusive en Suchitepeques, yo cuando vi un video, créame que parte el corazón, ¿verdad? Porque ajá, los niños de las escuelas, el ciudadano con sus globitos blancos y globitos azules, por decenas, cientos de personas, dándole el último adiós al compañero. Y en muchos lugares se repitió de esa forma. La confianza hacia la Policía Nacional Civil ha crecido enormemente. Y lo importante es que así como en esta entrevista, la población guatemalteca se da cuenta de todas las actividades que tenemos como policías. Hemos tenido, como le digo, diariamente nos vemos a veces en la obligación hasta de cerrar algunas subestaciones para que el último policía, el que está tomando las denuncias, salga a trabajar a la calle para ubicar un puesto fijo y que no se enfrente el barrio 18 con la Mara Salvatrucha y que le vaya a disparar a una persona que está practicando un deporte o algo. O sea, bueno, en la realidad se mira bastante policía, pero derivado de tantas actividades que se tienen. No se dan abasto. Inclusive, por ejemplo, el tema de Nahualá, Santa Catarina y Iztahuacán, en un momento dado, un juez nos conminó para nombrar 3,000 policías para efectuar darle seguridad a los ciudadanos que iban a realizar su siembra. Entonces, esos requerimientos, al final de cuentas, los 3,000 policías los tengo que sacar de las diferentes comisarías. He tenido presión de diputados, de gobernadores, de alcaldes, que por qué les quito a uno el personal y su patrulla. Pero con esos grandes requerimientos que nos hacen, por ejemplo, el conflicto de Tajumulco, allá en San Marcos, el conflicto en Sololá, conflictos sociales en Quiché, conflictos sociales en Izabal, donde hay desalojos y otro tipo de actividades judiciales, tenemos que cumplir. Entonces, al final, durante la semana se nos debilita bastante la presencia policial en las calles. Y por ende, el trabajo con el ejército es importante porque en este momento del estado de sitio, el hecho de que nos inyecten personal del ejército de Guatemala unido con la Policía Nacional Civil, sí tienen un incremento en el talento humano que van a realizar determinadas actividades de prevención y operaciones en las diferentes calles y avenidas de nuestro país. Bueno, mire, yo le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo, precisamente ahorita cuando más trabajo tiene, ¿verdad? Yo sé que tiene trabajo 24/24, pero ahorita muchísimo más, ¿verdad? Ahí ha estado, si ustedes oyeron el teléfono del señor director no deja de vibrar, ¿verdad? Yo se lo agradezco muchísimo, pero agrado quiere agrado. Nosotros pues tenemos una asociación política dedicada a la formación, capacitación, al cabildeo. Trabajamos directamente con casi todas las bancadas, con todos los partidos políticos. Hemos trabajado con el Tribunal Supremo, con todo lado. Yo quiero comprometerme con usted porque hay mucho que hacer para cambiar la seguridad. O sea, tenemos que cambiar todo el sistema penitenciario. Vamos a colaborar, a hablar con los diputados, a hablar con todo el que sea necesario, a entrevistar aquí, ya no solo de manera didáctica, sino también para presionar a que tenga que hacer los cambios. El Ministerio de Finanzas para que ejecute un montón de desembolsos necesarios para la Policía Nacional. Hay que tomar medidas. Yo he peleado por la derogación de la ley de aceptación de cargos. Hoy más que nunca voy a no solo porque se ha usado políticamente, el Ministerio Público también la ha usado como presión, sino que realmente ahora peor, con el que sirve para que queden libres, ¿verdad? Impulsar las leyes que quiera el ministro de la Defensa
para poder deshacernos de todas las armas que se incautan. En otros países se vuelven tragantes, ¿verdad? Hay una fundición de las armas para hacer las tapaderas de los tragantes y que vuelvan a desaparecer del tema. Es una ley que habría que impulsar. Hay mucho que hacer, pero hay que comprometernos, ¿verdad? Vamos pues no lo puedo ofrecer desde el club de lectura con Alfonso Portillo, no hay mucho que vamos a hacer sobre el tema, pero sí sobre la responsabilidad civil. Con la gente de Metra tenemos un programa especial una vez al mes con Metra, para que Metra también vaya creciendo y use menos a la Policía Nacional Civil. También nos vamos a comprometer a eso, pero sobre todo a cabildear con el Congreso, con las autoridades, para ir cambiando el sistema. Y espero que con esto hayamos contribuido a que la población se entere del papel de la Policía Nacional Civil, de qué es lo que ha hecho y que colaboremos también, ¿verdad?, en ese tema. Sí, el trabajo es integral y agradezco la oportunidad y ya el pueblo de Guatemala se ha dado cuenta de que las capturas que hace Policía Nacional Civil son diarias. No nos corresponde a nosotros darle una medida, no nos corresponde a nosotros un beneficio. Si sale a los 2-3 días, pues es un tema que es ajeno a nosotros. Nosotros siempre vamos a seguir trabajando, vamos a seguir capturando, vamos a seguir recapturando. Y lo importante es apoyar al pueblo de Guatemala para que siga creciendo. Todos sabemos que si hay una mejor seguridad, va a haber desarrollo para nuestro país. Seguro. Pues cuente con nosotros y con la gente que ve este programa. Es gente que le gusta la política, que todos los días escribe pidiendo en qué puede colaborar, ¿verdad?, en nuestros comentarios. Vamos a hacer tiempo para contestarle a la gente que sabe lo que no hemos hecho, ¿verdad? Muchas gracias. Mucha suerte en este estado de sitio. La responsabilidad es muy grande, aunque por lo que yo veo, el estado de sitio ya fue exitoso. Se capturaron varios de los 17 capturados. Solo el tema de los hechos que se registraron en contra de policía, pero los allanamientos, las capturas van a seguir. Van a seguir, pero ya digamos que ya es un éxito. Ya hay 17 capturados. Y un fallecido que fue abatido. Un abatido, ¿verdad? Ahí sí que por querer enfrentar a la policía, que es lo que no hicieron esta vez, lo hicieron cobardemente, pero hay mucho que hacer, y como siempre esto es una lección de vida. Gracias por el aprendizaje, todos aprendemos mucho de estas entrevistas. Muchas gracias. Y tenemos que apoyar más como guatemaltecos, ¿verdad?, a nuestras autoridades, fortalecer nuestras instituciones, y aquí hay un ejemplo más. Vamos a seguir apoyando el estado de sitio, las medidas que el gobierno ha tomado. Estamos para colaborar. Aquí las puertas son abiertas para cualquier ministro, para cualquier funcionario que quiera venir a debatir. Me quedo molesto con algunos funcionarios de cómo están usando los recursos cuando deberían de fortalecer. El sistema penitenciario debería tener sus propios vehículos para trasladar a la gente y tener otro sistema. Y así podríamos seguir hablando todo el día, pero yo sé que usted tiene que hacer. Gracias por este capítulo extraordinario. Es un capítulo especial en honor a estas personas caídas en combate, por respeto a ustedes que necesitan saber, digamos, qué es lo que realmente está sucediendo, para que no que no cunda el pánico, ese Chespirito, ¿verdad? Sí. En el tema. Pero aquí estamos a las órdenes. Gracias en serio por su tiempo. No se vale en serio que no tome nota de lo que está pasando. No se vale que no haya llegado hasta aquí, y no se vale lo que está sucediendo, y que no tomemos medidas para mejorar ese sistema. Si vamos a exigir seguridad, tenemos que dar los recursos, y los recursos no solo es plata, es un sistema que no funciona, ¿verdad? No ofendimos a nadie, que mencionamos a muchos sin decir nombres, pero hasta el tema de la ley de El Salvador, ¿verdad? Si el tatuaje se lo ganan después de tantos asesinatos, suena lógico detener a cualquiera que tenga el tatuaje. Y esos son temas que hay que tomar en cuenta y que no violan, son específicos, ¿verdad? De que por miedo al tema de los derechos humanos, yo que soy muy defensor y respetuoso de los derechos humanos, creo que hay cambios en la legislación que vendrían a ayudar muchísimo, ¿verdad? Así es, y precisamente eso quiero recalcar, que los derechos humanos deben ser también para las víctimas. Generalmente se enfocan mucho en los delincuentes, y en este caso pues el enfoque tiene que ser en el ciudadano de a pie, que diariamente se gana el sustento a puro sudor, sí, y no necesariamente enfocarse en los presos y enfocarse en los delincuentes. Muy bien. El comisario director general de la Policía Nacional Civil, paisano,
Gracias. David Boteo, muchas gracias, ¿verdad? Gracias por llegar hasta aquí. No se vale que no haya llegado, que no cuente de este capítulo extra en honor a las víctimas. Ya sabe, si alguien se siente ofendido, si alguien quiere aportar una tacita de café, todo lo arregla. Aquí estamos, nos seguimos viendo en el próximo capítulo.